Hola, hola a todos. Me da mucho gusto estar otra vez con ustedes. Espero que ustedes estén contentos de estar conmigo. Y voy a empezar el programa de hoy. ¿Qué dices, Judith? Empiezo con lo de la obra de teatro, ¿sí? Sí, empieza con lo de la obra de teatro, Mari. Sí. Quiero recomendarles, fui esta semana al teatro, ya se me olvidó el nombre otra vez, el que Helénico. al teatro helénico, fui al teatro helénico, que pasan una obra que se llama Los Indecentes. Indecentes, sí. Se supone, está basada en una obra de un escritor en yiddish, Sholem Asch, que vivió en los Estados Unidos. Sus libros de él son maravillosos. Se supone, en esta obra se habla muchísimo de su libro Dios de Venganza, Gott von Nekome, en yiddish. Él escribía en yiddish y es de los que han sido traducidos a todos los idiomas del mundo. Sus libros son maravillosos. Uno de ellos es Kiddush Hashem. Una amiga mía estaba ahorita buscándolo en español y resulta que está agotado, pero ustedes infórmense o le podemos preguntar pues no sé, a uno de mis hijos, a ver si alguno de ellos sabe dónde se podrá conseguir o si aquí en México se consiguen en español. Vale la pena leer sus libros y a mí me da mucho orgullo que haya sido traducido a tantos idiomas. Yo lo estudiaba con mis estudiantes en la preparatoria, en el colegio israelita, en yiddish, en el original, y los analizábamos y es un escritor maravilloso. Yo se los recomiendo muchísimo. Recuerden el nombre, Sholem Asch. Y se escribe A-S-C-H, Asch. Y Sholem es el nombre, S-H-O-L-E-M, Sholem Asch. De veras, no importa qué libro encuentren de él, vale la pena que lo lean. Y se supone que la obra que fui a ver el sábado se basa en su libro de él, Gott von Nekome, el Dios de la venganza. Digo, un nombre un poco duro, ¿no? Para un libro, el Dios de la venganza. Pero de veras, vale la pena, no les voy a decir más. Lo que sí les voy a decir es que si van al teatro, vayan preparados en el sentido de que la obra dura 2 horas y media sin interrupción, sin intermedio. Entonces hay que aguantar vara, no es nada fácil estar 2 horas y media viendo una obra de teatro. Pero la obra es tan interesante
se pasa el tiempo, pero llega un momento en que dice uno, ah, caray, ya me duele, salva la parte. Bueno, el caso es que vale la pena. Es ¿cómo se llama? El helénico, el teatro helénico. Y creo que la dirección es A ver, sí, ahorita te la doy si quieres. sí, a ver. Está sobre Avenida Revolución. Eso es lo que te digo. Qué bueno que te tengo a ti junto a mí, porque se me está yendo la onda. De veras, ya estoy preocupada. Es Avenida Revolución 1500. Avenida Revolución 1500. Y la obra se llama Los Indecentes. Así es. Los Indecentes. De veras, vayan a verla. Vale la pena, la recomiendo 1000%. Quieren pasar. Iba yo a decir un momento agradable. No, quieren pasar un momento interesante. 2 horas y media viendo una actuación maravillosa, una trama muy interesante. De veras vale la pena. Vayan a ver esa obra y la van a pasar muy, muy bien. ¿Alguna otra cosa? Pues yo nada más te iba a preguntar, ¿qué fue específico? Si hubo algo en específico que te hubiera llamado la atención de la obra. Me encantó la actuación y me encantó la temática. De veras, el tema, pero si se los digo, le quito. Bueno, le quitas el chiste. Mejor vayan a verla y si alguien quiere comentar en uno de los próximos programas, encantada. O Isaac, ¿quieres agregar algo? Nada más preguntarte, ¿qué te pareció que, no sé si te diste cuenta que arriba y abajo de repente se proyectaban palabras en yiddish desde el inicio, se tenía todo esto, y además las canciones y todo son interpretadas también en qué madre? En yiddish. ¿Qué te pareció? Mira, es lógico que a mí me llegó al alma. Yiddish es mi idioma materno y es parte de mi vida. Pero eso no quita que para la gente como de los sefaradís, también les va a llegar la obra. Hay muchos, pero muchísimos sefaradís que han oído el yiddish, que han estudiado en colegios de yiddish, en fin. ¿Qué quieren que les diga? Mi próximo tema es precisamente el yiddish, pero de veras, vale la pena. A mí en lo personal, a lo mejor más que a la mayoría, porque fui educada en yiddish, fui maestra en yiddish, de yiddish, historia en yiddish, es decir, el yiddish es parte de mi vida como mis ojos. Entonces, como mis ojos, mis manos, es parte de mí. Y lo estoy viendo cómo es eliminado poco a poco. Entonces, pues sí, yo sí me emocioné mucho y estoy
segura. Estaba lleno el teatro, había gente judía y no judía, y la gente estaba de veras gozando la obra. ¿Algo más, Isaac? Bueno, alguien, ¿no me están escuchando, Isaac? Sí, sí te estamos escuchando, Maya. Sí. No sé, Isaac, No. creo. No hay ningún otro comentario de momento. No sé si quieras continuar. Iván, el siguiente. perdón. Ah. No sé por qué, por motivos extraños nos desconectamos de la reunión. Nada más comentar que hay que felicitar a Chivis que ayudó. Los artistas que cantan en Yiddish, que hablan en Yiddish, que dicen palabras en Yiddish durante la obra, no son judíos, no es su idioma, no es esto, y cantan de una manera muy entendible, digo, para los que entienden Yiddish, esto, y bueno, gran trabajo ahí de Chivis, amiga de mi mamá, y con quien hizo varios proyectos, creo que vale la pena una felicitación para ella, y a los productores, a Ana Cooper, a Josie Bernstein y a Aaron Margolis, que apostaron por esta obra y por traer todo esto, ¿no? Pues gracias por tu comentario, Isaac. Es muy importante lo que acabas de decir. De veras, yo en lo personal lo gocé. De veras la pasé muy, muy bien y te agradezco que nos hayas invitado a mí y a Marque a esa obra. Muchas, muchas gracias, Isaac. ¿Quieres comentar algo, Daniel? No. Bueno, ya. Si quieres continuar con lo que ibas a comentar de la escuela. Bueno, miren, cada vez que hay un cambio importante en la comunidad, pues lo comentamos, lo platicamos y acaba de suceder dentro de la comunidad algo muy, muy importante que ya lo comentamos, ¿o no, Judith? Sí. Ya hablamos un poco de eso. Uh-huh. Pero siento que deberíamos de comentar un poquito más. Miren, en este momento empezaron las clases el lunes y dentro de la comunidad hay un colegio menos y un colegio nuevo. Es decir, antes teníamos el Colegio Sefaradí, el Colegio Israelita de México, el nuevo Colegio Israelita. Es decir, había varias escuelas judías y poco a poco fueron cerrando, y me acuerdo que una vez que comenté que qué triste que los colegios judíos estén cerrando. Mandé, alguien me comentó, uno de mis hijos, pues ¿qué quieres? Ahora hay menos hijos, hay menos niños, ya no se llenan las escuelas como antes. Y ahorita se acaban de juntar, o yo diría, se acaba de crear un nuevo colegio en la comunidad judía de México. La unión de dos escuelas, el Colegio Sefaradí y el Colegio Israelita de México. Miren, lo que más nos separaba en realidad era que el Colegio Israelita de México enseñaba Yiddish, que era un idioma que a la comunidad sefaradí pues no le interesaba para nada. Ellos jamás
enseñaron ladino, no les interesó. Pero desde el momento en que se quitó el yiddish de la yiddish para el... Pero esa es otra historia. Tuvieron que correrme a mí para lograrlo. Pero el caso es que desde el momento en que ya no se enseña yiddish, ya no hay razón para tantas escuelas, ya que todas enseñan lo mismo. Están en la Secretaría de Educación Pública y enseñan el hebreo. Y son colegios judíos. Pues sí, a mí me duele que haya desaparecido el yiddish en México, pero pues ni modo. Es un proceso normal. Y el dolor es el dolor. Y lo que pasa. Bueno, y lo que sucede, a mí me duele, pero hay mucha gente que ha de estar muy, muy contenta y que la verdad, a la larga, se logró lo que tanto habíamos querido, la unión de todas las comunidades. ¿Quieres hablar, Daniel? Ya deja de darle vueltas al asunto, por favor. ¿Sí? Okay. Di lo que quieres decir, dilo claro. No se logró nada. Se perdió todo. No lo creo. Es una unión de la mediocridad. Es una unión de la pobreza intelectual. No se perdió el yiddish, se perdió el sefaradismo, se perdió el judaísmo. Para es nada, una escuela Daniel, López Obradorista. Daniel, creo que se juntó mucho, se mostraron muchas cosas y salieron muchas cosas buenas de esta unión. Se quitó la identidad judía, punto. Es una escuela básicamente, es una escuela, punto, ya. No, y seguramente algunos van a enseñar un poco de hebreo y algún día algunos se van a ir a viajar a Israel y van a sentir que son muy judíos y se acabó. Y los que sobrevivan de esa escuela o se van a asimilar más o van a tener que ir a vivir a Israel o van a ser sunistas o algo. Pero ninguno de ahí va a salir ni sabiendo quién es Maimónides, ni hablando del Rambam, y mucho menos sabiendo quién es Sholemash. No van a salir sabiendo nada de judaísmo. Van a salir sabiendo la versión gris del judaísmo. De Masada a Herzl no pasó nada. Y de Masada a Herzl fueron las épocas de oro del judaísmo. Mucho más doradas que antes de Masada y después de Herzl. En fin, acá lo que hicieron fue eliminar, en vez de tomar lo mejor de dos comunidades con dos historias, eliminaron a las dos para crear el común denominador de mediocridad total que brilla hoy en Perú o en cualquier otro lugar. A nivel judío. Está tomando de las dos, Daniel. Y en las dos sí, es obvio. Sí, ya vi las clases de judaísmo y las clases de Maimónides y las clases de Spinoza y las clases de Yiddish y las clases de Sholemash. Claro que están tomando de las dos. Es el común denominador de una generación de memes y de malvaviscos que en vez de trabajar fuerte por rescatar lo que son, trabajan por sobrevivir lo que son. Lo siento mucho, así es. Daniel. Y espero que les vaya bien porque la otra opción es que se vayan a la prepa 4. Va a hablar tu mamá. Que no es mejor. Para nada, Daniel. Pero no les voy a aplaudir, pero para nada su mediocridad. Daniel, el que quiten el yiddish o Gunden no quiere decir que sea mediocre nada más por eso, Daniel. Sí, señor, porque si no hay identidad, si no hay judaísmo, si no hay yiddish, si no hay Maimónides, si no hay Rambam, si no hay ninguno de ellos, no hay filosofía, no hay cultura y no hay literatura. Y yo sé que tú no lo entiendes. Daniel, y no lo voy a discutir. ¿Quiere tomar la palabra Maya? Nada más dejen de andarse por las ramas. Ay, es que yo creo, ay, no. Si es un colegio judío, porque además no es que haya menos niños. Los niños en la comunidad judía de México se están yendo en masa a las escuelas religiosas. Y para quienes son religiosos, pues qué bueno.
sus Keter Torás y sus yeshivot y todo son una maravilla para ellos. Pero la educación secular judía acaba de sufrir una tremenda pérdida de la que no se va a recuperar. Porque la historia en México ha ido hacia abajo, no hacia arriba, ni siquiera en paralelo. Daniel. En vez de tener dos escuelas a ver, regular, vas a tener emoción de orden, por favor. Va a hablar Maya. Yo les suplico que dejen de llevar una discusión entre ustedes dos. Pasó y es un hecho. Y tenemos que ver. Y no por eso hay que aplaudirlo. Daniel, hay que hacer lo que se pueda para sacar lo mejor de esta unión. Ni modo, ya pasó. Eso. Ya sucedió. No, ya pasó, no se ha muerto nadie, todos siguen vivos, se puede mejorar, se puede cambiar, se puede enriquecer, se puede echar marcha atrás, se puede echar marcha adelante y meter lo judío a la escuela. Daniel, de verdad, lo judío, no los simbolitos judíos. Párale, no vamos a llevar una discusión en público. Bueno, esto parece el informe de López Obrador. O estás de acuerdo conmigo o no. Pues no estoy de acuerdo y ya le paré. Ya, párale, porque ya sucedió y tenemos que ver de sacar el mayor provecho posible y esperamos de todo corazón que de veras sea para bien y que la educación judía en México siga por buen camino. ¿Qué tal si cambiamos de tema? No quiero llevar, a menos que alguien del público quiera hablar. ¿Tú qué dices, Judith? ¿Alguien quiere hacer un comentario? No tengo a nadie que quiera hacer un comentario, pero yo creo que hablando de educación, y habíamos comentado antes de empezar el programa que esta semana pues empezaron clases en casi todas las escuelas. Sí. Y yo te preguntaba, ¿qué ha cambiado en la educación cuando tú eras docente a ahorita? ¿Qué cambios ves tú? O de cuando eras niña ahorita, porque también cambiaron cosas de cuando eras niña a cuando eras docente. Mira, la educación en México ha ido cambiando poco a poco. Digo, México es un país moderno y lo más maravilloso que yo siento que hay acá es que hay una libertad total que puedes enseñar lo que tú deseas siempre que sea, vaya, decente, ¿no? Uh-huh. Porque si lo que quieres enseñar es a robar, digo, lógico que no, pero mientras la educación siga un camino, digamos, decente, la educación debe de enseñarte a respetar al otro ser humano, a ayudar. Digo, el otro día que estuve con todo un grupo de gente de Latinoamérica, puros jóvenes, un programa que hubo, me llamó mucho la atención. ¿Cuántos jóvenes están interesados en el futuro, en hacer, en discutir? Y la verdad, yo siento que cada grupo humano debe de ver, de conservar sus costumbres, sus ideas, siempre y cuando no haya ni discriminación, ni haya yo soy superior a ti. Eso no existe. Hay gente que tuvo la suerte
de recibir mejor educación que otros, pero eso es suerte. Nadie tiene la culpa de dónde nace. Uno nace en donde sea, pero el tener la suerte de que haya escuelas, de aprender a leer y escribir, recibir una educación, eso verdaderamente es sumamente importante. Y yo considero que es maravilloso que nosotros, como un pueblo, pues queramos mantener nuestra historia, queramos pasarle a nuestros hijos, pues ciertas costumbres, ciertas ideas, la educación judía, y que seamos judíos orgullosos, sin dejar, por ejemplo, yo, de ser mexicana. Pero mucho de eso lo enseñas en casa, no necesariamente en la escuela, ¿no? Pero la escuela tiene mucho que ver también. ¿Lo refuerza? Absolutamente. Yo pienso que en la escuela también se te enseña a ser un ciudadano consciente, con obligaciones y con lo que tienes que cumplir con tu país. Y de lo que tienes que hacer. Eres ser humano, pero también eres ciudadano. Totalmente. Y si alguien tiene otra opinión y alguien quiere comentar, adelante. Ya saben que yo acepto la crítica y si no la acepto, pues les digo lo que pienso. ¿Alguien quiere decirme algo? Tengo un... A ver, espérame tantito, déjame ver porque creo que ya no estoy viendo bien. Ah, sí. Aquí tengo un comentario que nos están escuchando, pero no pueden acceder al micrófono y nos preguntan qué tanto se está trabajando para que de veras haya este respeto porque no se ve en la sociedad. O sea, en general en la sociedad no estamos viendo ese respeto. ¿Qué tanto se está trabajando en las escuelas o en casa para que eso exista? Mira, ahorita me acabas de recordar el comentario que hice cuando estaba conectada con la gente latinoamericana. Yo les dije que pues que yo he procurado pues estar en contacto con lo que sucede en el mundo, bla, bla, bla. Pero también reconozco que me falta pues yo creo que como toda la gente, ¿no? No soy perfecta, pero sí me cuesta trabajo aceptar ciertos cambios en el mundo. Pero bueno, miren, lo que yo comenté es que hemos adelantado muchísimo en tecnología. Las cosas que podemos hacer ahora, digo, son, ¿qué les digo? Maravillosas. Lo cual no quiere decir que no se va a inventar más. Claro. Y a medida que se inventa más, pues más se asombra uno. Y dice uno, bueno, ya estamos en el espacio. ¿Qué más se puede hacer? Y sé que todas las generaciones han hecho ese comentario. Y yo también. Me parece increíble lo que el ser humano ha hecho tecnológicamente, pero lo poco que ha hecho para mejorar
al ser humano. Es decir, seguimos siendo seres humanos, buenos, malos, y palabra que actuamos como han actuado todos. Digo, es lo que yo siento. Ustedes dirán si cambiamos de tema o seguimos o qué. Pues, no sé si alguien más... Pues aunque no me den la palabra, la voy a tomar. Porque esta definición de educación es paupérrima. Eso de que la educación para que todos nos queramos y nos amemos, no. La educación es para que mejoremos. No estamos montados en árboles y no comemos nada más mangos en las mañanas, porque la educación en algunos grupos ha sido mejor que en otros. Pues una educación paupérrima lleva a países paupérrimos, a sociedades paupérrimas. Una educación debería de servir para que los individuos mejoren y con ellos mejore la sociedad. Cuando una civilización, como una educación es buena, genera gente como Spinoza, y cuando es mala, genera gente como no importa quién, porque no importa el nombre, todos son lo mismo. Pero una persona como Spinoza cambió por completo la perspectiva del mundo, inventó el secularismo y soltó fuerzas maravillosas como Einstein y como 100,000 escritores más que han permitido a la sociedad llegar al punto en el que estamos hoy, que es un punto económico y social mucho mejor al que estábamos. No porque nos queremos, no porque nos... No, todo eso está muy bonito y ojalá todos nos demos besitos cada vez que nos vemos en la parada del metro. Pero no se trata de eso. Se trata de que la gente aprenda. Y una persona que sabe de dónde viene y a dónde va es mucho más productiva que una persona que no sabe nada y que nada más tiene todo por encimita. Por encimita significa, un judío de fiestecitas es como los que tengo acá de vecinos en Estados Unidos. Ay, ya es Yom Kippur, hay que pedir perdón, porque no sabe ni por qué, ni para qué, ni cómo. Y si les quitas la religión, de pronto no les queda absolutamente nada de una cultura que se está traduciendo a todos los idiomas por su riqueza, por sus mensajes, por sus aportaciones. Ahora vamos a ver en efemérides lo que produce la educación judía de verdad. Y luego me dicen que es que hay que darse besitos. Sí, hombre, también que se den besitos. Pero la educación no es para eso. En la escuela yo jamás me puse, y claro, por eso no me querían mucho, pero no importa. Es que los niños tienen que ser felices. No, los niños tienen que ser inteligentes, tienen que ser pensantes. Lo felices que sean en su casa, que sean en la escuela, entre sus amigos. Una escuela no es para hacer niños felices, y menos en un mundo como hoy, en el que se está buscando la depreciación absoluta de la educación. En escuelas sin niveles, en escuelas sin exámenes, en escuelas sin presencia, en escuelas sin evaluación. Y la comunidad judía siempre se había destacado por estar muy por arriba de algunos, de la mayor parte de los países, y por eso el Imperio Romano nos amaba y nos adoraba, y siempre nos aventaba de frente en sus conquistas, porque era el niño judío de entonces el que sabía leer griego, romano y pues ya a veces hebreo, pero si no, por lo menos arameo. Y entonces podía hablar con todo tipo de culturas, ayudar en matemática, ayudar en astronomía. Se llegó al Nuevo Mundo porque un grupo de judíos educados como judíos sabía que el mundo era redondo y no plano. Eso es la educación. La otra educación es la que dice, el mundo es plano, dense besitos. Ok, ándale. Yo creo que entiendo la parte de la educación no debe ser necesariamente solo el respeto. Hay mucho más, la adquisición de conocimientos. Creo que... el respeto se enseña en la casa. En la casa no hay posibilidad de enseñar conocimientos. A eso voy. Creo que el respeto se enseña en casa, se refuerza en la escuela. También los conocimientos va a haber en la escuela y también los conocimientos va a haber en casa. ¿Cuántas casas le pueden enseñar a un niño matemáticas y todas esas cosas? Debe existir. Eso es lo que nos está haciendo falta. Conciencia conciencia en ese sentido. Tengo un comentario aquí y dice, la persona que criticó severamente el hecho de haber desaparecido el Yiddish lleva la razón.
Cuando se borra un idioma con gramática, se está borrando la identidad. Por ejemplo, los mayas existen porque mientras se habla el idioma, existirá el pueblo. Se quita el idioma, se borra el habla, se borra la identidad y se borra la existencia. El ser humano es ser humano por el lenguaje. Quiten el lenguaje y dejamos de ser lo que somos. Voy a agregar algo más a lo que estás leyendo. A ver. Te lo voy a agregar. Somos el idioma que tenemos. Los alemanes son alemanes por el alemán y los americanos son americanos por el inglés. Y los judíos eran judíos por el idioma, por el judesmo. Tú oyes el folclore, vayan a Save the Music, oigan las canciones sefaradís y oigan las canciones siris. Son totalmente diferentes, totalmente complementarias. Hablan de dos niveles totalmente diferentes y que están en el idioma. El idioma es una conservación y transmisión de conceptos mentales. El hombre sin idioma es un animal y muchos hombres con idioma también lo somos. Pero sin el idioma estamos condenados. Ya. Daniel. Y además se me olvidó decir que hay que felicitar a Chivis Bialik, porque es de las personas más activas en México por garantizar que la gente piense, conozca y sepa. Y le mete ganas y le mete todo. Y mis respetos, ojalá hubiera más Chivis Bialiks. Y en la educación, en el proceso de educación. Bájale. Bueno, pidieron opiniones, ahí están las opiniones. Ok, te agradezco mucho tu intervención. No está bien, pero está bien. No, está bien, está bien. Vamos a pasar a otra parte. Creo que tenías lo de las efemérides, ¿no? Maravilloso lo de las efemérides esta vez. A ver. A ver, ponlas, Judith. Vamos a ponerlas. Yo voy a decir una, nada más. A ver, dila. Hace 125 años fue el primer congreso sionista. El movimiento que pensó, mire, surgió en una época en la que se buscaba una solución al antisemitismo. Y surgió la idea que si los judíos recuperaban el antiguo país judío, se iba a acabar el antisemitismo. Bueno, eso ya es cuestión de cada quien de lo que piensa, pero el primer congreso sionista fue hace 125 años. Y también hace 125 años y al mismo tiempo fue el primer congreso socialista del que vamos a hablar hoy. Porque nadie más sabe, todo el mundo está tratando de hablar nada más de uno, más no del otro. Porque el otro perdió y uno ganó, que está bien. Normalmente, como dijo Napoleón, la historia la escriben los ganadores. Pero hoy vamos a hablar un poco de los perdedores. Okay. Entonces, vamos a hablar de Man Ray. Man Ray no es nadie, no es nada. Es un fotógrafo extraordinario. ¿Ya ves? Nadie sabe quién es Man Ray. Man Ray es un fotógrafo. Un fotógrafo al que todo le valía realmente. Un nombre, Man Ray. ¿Quién podría haber sido Man Ray? Pues Emanuel o Mendel Ratnitsky. Él nació en Filadelfia, pero se pasó la vida en París. Igual que Hemingway y que otros que se la pasaron buscando intelectualidad en otro lugar, porque por algún motivo el francés, no el ciudadano, el idioma francés alimenta de alguna manera ciertas sensibilidades artísticas en la gente que lo habla. La gente que habla francés es más sensible a la filosofía, es más adepta a ciertas cosas que la gente que no habla ese idioma. En fin. Él salió y ahí empezó a aprender bueno, no lo inventó, pero aplicó el material de solarizaciones y aspectos diluidos de la luz. No era solo el fotógrafo, él manipulaba cómo se veían sus fotografías con la luz. Ese fue Man Ray. Ahora, también hoy se recuerda o no se recuerda a Stephen Wise. Stephen Wise es un muy famoso rabino reformista en Estados Unidos.
Reformista quiere decir, y hay que recordarlo, en Estados Unidos el movimiento reformista es un reformista de origen alemán que fue fundamental en la creación de la comunidad judía de los Estados Unidos, bajo la teoría de ser judío en tu casa y alemán en la calle. El movimiento reformista tomó la idea del Sunday School y del Temple para igualar el judaísmo con el cristianismo y con el luteranismo y todo lo demás. Stephen Wise era reconocido como uno de los principales rabinos. Principales quiere decir, en todo el mundo lo principal lo hacía el más activo o el más pensante. En Estados Unidos es el mejor acomodado, porque es una organización tipo iglesia, clerical, donde hay niveles. O sea, es una copia realmente del mundo no judío. Y Stephen Wise, lo que se recuerda hoy fue que a Stephen Wise se le informó de lo que estaba pasando en Alemania, de lo que se estaba preparando para el Holocausto antes de que empezara el Holocausto. Y Stephen Wise, penosamente y por quedar bien con todo el mundo, aceptó quedarse callado durante meses. Bueno, no meses, muchos meses, porque esto fue el 24 de noviembre del 42, antes de que empezara siquiera la solución final. Y entonces resulta que finalmente obligaron a moverse a Roosevelt hasta el 44. 3,5 millones de personas murieron porque Stephen Wise no quería provocar el encono, el enojo, algo entre sus cuates en el gobierno americano, que le pidieron que se callara tantito nomás para confirmar, y aun cuando confirmaron que sí estaba pasando, dijeron que mejor él vaya a la calle y haga algo, pero él no es un luchador, era un organizador, y como tal el mensaje se quedó atorado con él, y eso le costó la vida a 3 millones de personas. En fin, eso es lo que estamos recordando hoy. La apatía o el silencio sí tiene resultados. Y ahorita vamos a ver a qué grado la contracción es diferente. Pero sigamos. También recordamos hoy a 10 sufragistas. Estas no se quedaron calladas. Esto es lo que pasa cuando te mueves. Y quiero recordarles a todos los que nos están viendo, el regresar a las efemérides no es para recordar qué pasó, es para que entendamos lo que nos está pasando y lo que nos va a volver a pasar si no nos ponemos las pilas. Primero, les recuerdo a las señoras, mujeres, señoritas y todo lo demás, que ustedes no tenían derecho a votar en ninguna parte del mundo. Es más, no eran nada más que mamás y vacas de engorda. Y todas las queríamos mucho y muy sentimentales y feliz día de la madre. Pero nomás no te metas en todo lo demás. Se lo ganaron a pulso. Y como está viéndose en Estados Unidos, lo están medio perdiendo. Porque como diría alguien, bueno, son las nuevas generaciones. No. Son las malas nuevas generaciones las que están tomando poder, porque estamos regresando a los años 30, al populismo, que también eso lo vamos a ver ahorita con Argentina. Pero este tipo de acciones no es gratuito, no es fácil, hay que organizarlo y hay que pelear. Y si no defienden sus derechos, los van a perder, y si no defienden su cultura, la van a perder. No podemos nada más doblar las manos y decir, ay, bueno, pues ya perdimos. Bueno, pues ya perdimos. Ustedes sabrán, señoras, les están quitando el derecho a decidir qué hacer con su cuerpo. Así empieza y terminamos en los talibanes. O para que nos entendamos mejor, antes de Spinoza, todos éramos talibanes, porque Dios así quería. Bueno, pues está bien, que vuelva el reino divino. Estas señoras lucharon contra el reino divino y afortunadamente ganaron. Y digo afortunadamente porque además, fuera de Argentina, en el resto del mundo, la presencia de mujeres en la política ha sido positiva. Pero en fin, la siguiente. Este es especialmente importante. Uno dice, ay, el primer profesor judío en Polonia. Entendamos algo. Los judíos vivieron en Polonia desde el principio de Polonia o antes. Llegamos con los romanos, llegamos con los griegos, llegamos desde antes y llegamos para después.
Los polacos eran más, nos ganaron, hicieron su sistema educativo, hicieron sus cosas y nosotros nunca caímos al nivel tan bajo del sistema educativo polaco, que nunca ha brillado en ningún lado. Nadie en el mundo pide becas para ir a estudiar a Polonia. Es más, todos los polacos quieren salirse a estudiar a otro lado. Eso es lo que pasa con un sistema educativo. Ni siquiera sé si se aman ni se quieren, pero definitivamente no aprenden nada. Ahora, este señor Remak fue el primero que logró cruzar del sistema educativo judío. Y para que no le quede dudas a nadie, el sistema educativo judío era un sistema educativo tanto religioso como secular en Yiddish. Y salió de ahí con su idioma y su cultura y sus aspiraciones y su visión del mundo, que había que hacerlo mejor, y se convirtió en profesor, el primero en lograr que le dieran el título de profesor en Polonia. Porque además Polonia, como buen país religioso, donde Dios dijo que las señoras viven como talibanes, pues los judíos también viven como talibanes. Entonces Polonia finalmente reconoció y se le permitió entrar. ¿Y qué hizo este señor cuando entró? No, revolucionó el mundo. Uno solo revolucionó el mundo al tener una maravillosa, porque venía con una perfecta educación. Yo no sé si él quería o no quería a los demás, pero el hecho es que sus descubrimientos afectaron la vida de todos nosotros hasta la fecha. Crearon ciencias nuevas, crearon medicinas nuevas, crearon a la tercera edad. Sin él, AMLO no tendría a quién darle dinero, porque la mitad o el 90% de nosotros estaríamos muertos sin todo lo que él inventó y todo lo que él descubrió. Y no le den muchas vueltas. Si se buscan quién fue su hijo y quién fue su nieto, ahí se nota lo que pasa cuando hay una buena educación de conocimientos, porque aquellos siguieron la carrera científica de este señor. Bueno, yo tenía por ahí las notas de quiénes fueron el hijo y el nieto, pero no las encuentro ahorita rápidamente, pero vamos a seguir mejor. Fanny Kaplan, también conocida como Dora Kaplan, también conocida como, ¿quién era? Reichman, como Reichman. Fanny Kaplan, otra judía, otra salida de las escuelas seculares judías, que decidió que Lenin en su último momento estaba cambiando la pichada. Hubo una elección en Rusia que ganaron los socialistas y perdieron los comunistas. Oigan si esto les parece. Y los comunistas llegaron al Parlamento y tomaron control del Parlamento antes de que se diera el resultado de la elección. Y los socialistas se quejaron y se armó ahí lo que fuera, pero los comunistas tenían el poder ahí, eran la mayoría en ese momento. Ahí, no en la elección, perdieron la elección. Y de todos modos Lenin dijo, no importa. Y entonces Fania dijo, este es un traidor a la revolución. Y fue y le metió un tiro. Debemos decir que el tiro que le metió Fania no mató a Lenin, pero lo dejó. Se supone que fue por consecuencias de este tiro que Lenin murió antes de tiempo. Claro, yo no sé si el morir antes de tiempo fue bueno o fue malo, pero el hecho es que los bolcheviques ya habían traicionado a la revolución y ya se estaban convirtiendo en lo que Stalin finalmente hizo, que fue un grupo fascista más. Le quitó el espíritu de democracia y de libertad a la revolución que se había dado en Rusia. Por cierto, Fania Kaplan obviamente fue arrestada, fue juzgada como en 4 minutos, y por culpa de ella, si queremos llamarlo así, se reinstituyó la pena de muerte en Rusia, que se había eliminado con la revolución, porque los que se mueren en todos los países siempre son los pobres. Los criminales ricos nunca se mueren, pero los mediocriminales pobres siempre se mueren. Entonces, la habían quitado porque parte de la revolución era la igualdad, por lo menos en circunstancias de todo mundo. Como alguien dijo, nadie puede decidir en dónde vivir, en dónde nacer, pero todos podemos a veces decidir cómo vivir. Entonces la revolución quería que todos viviéramos parejos, por lo menos que tuviéramos una igualdad de circunstancias. El caso es que por culpa de ella y para poder deshacerse de ella, reinstauraron la pena de muerte por haber atacado a Lenin.
La vuelta después se daría con el asesinato de Trotsky y la caída de todo esto en manos de Stalin. El menos preparado, el menos educado, el más patán y el más criminal de todos los líderes que había en la Revolución Soviética. En fin, eso fue Fania Kaplan, por si no la conocían y por si alguien les dijo que los judíos no luchaban y que saben que no es cierto. Bueno, también hoy se recuerda la invasión de Alemania a Polonia. Y es muy interesante porque ayer Polonia se acordó, de pronto le surgió memoria histórica a Polonia y dijo que quieren que la indemnicen por los daños. Y luego vino a decir que hasta estaría dispuesta a compartir el $1 trillón que está pidiendo de indemnización con Israel. Y uno dice, oye, espérame, ¿por qué con Israel y no con todos los que somos descendientes de los judíos polacos? Y que no somos israelíes. Bueno, pues porque así ellos creen que cuentan con el apoyo israelí para ir a pelear en la indemnización alemana. Y por ahí alguien pregunta y dice, ¿y se acordaron ahorita los antisemitas polacos? ¿Ahorita se acordaron que quieren una indemnización? Sí, este es el resultado de la guerra de Ucrania. Los antisemitas polacos, la derecha polaca, la iglesia polaca, siente que ya está otra vez en control. El enemigo vuelve a ser Rusia y el amigo vuelve a ser el occidente. Y entonces ahora ya pueden desvoltearse con Alemania y decir, indemnízanos y danos los aviones que no nos han querido dar para poder atacar a Rusia, para poder atacar a quien sea. Los polacos siempre les gusta atacar y siempre pierden. En 1500 tuvieron un imperio, en 1600 tenían un imperio y desde que Khmelnytsky los hizo pedazos, no volvieron a contar en la historia más que como el colchón donde todo el mundo llegaba a, pues sí, por donde todo el mundo pasaba a destruir lo demás. De modo es como diría alguien, están en un muy mal vecindario, en el peor probablemente. Pero bueno, el hecho es que gracias a que existe la memoria histórica, ahora, exactamente ayer, Polonia recordó haber sido invadida y recordó que tiene daños materiales que reclamar a los alemanes. Y ya los reclamó. Recordemos que Polonia se ha negado a pagar restitución de sus bienes a los judíos, pero va a compartir el dinero con los alemanes. ¿Y dónde está mi casa? ¿Y dónde están los terrenos que tenía la familia? ¿Y dónde está la escuela que había en el pueblo? ¿Y dónde está el shul que había en el pueblo? ¿Y por qué no me lo quieren regresar? ¿Y por qué hicieron una ley en la que no puedo reclamar nada? Pues yo creo que a los polacos hay que aplicarles a ellos la misma ley que le están poniendo a los alemanes y con eso se acabó la reclamación. Porque así como yo no puedo reclamar por las leyes que se inventaron para que no pudiéramos reclamar, pues ellos tampoco podrían reclamar. En fin, ¿ven cómo la historia sí tiene importancia en ser conocida? Sigamos. Y esto sigue relacionándose. Vean ustedes el año. La guerra empezó en el 39. El ataque contra los judíos del gobierno populista alemán, fascista, corporativista, empezó en el 33. Y sin embargo, hasta el 41 se impuso la ley de poner una estrella amarilla. Yo les voy a poner en la memoria del programa, hay un libro que se llama Die Gele Latte, que es un análisis de el efecto que tuvo tanto en los alemanes como en los judíos, como en los polacos, el uso de esta estrella y la marca de la misma por todos lados. Para otra vez, para quienes creen que la historia no sirve de nada, déjenme contarles que en alguna ocasión que fui director general de una escuela y que querían que en el uniforme y no sé en dónde todo fuera amarillo, les dije, de ninguna manera vamos a usar el color amarillo. Ay, ¿por qué no? El amarillo es tan bonito. Y dijimos, porque el amarillo se identificó desafortunadamente como un color antisemita por los alemanes, y por la Inquisición, que usaba un tono muy similar para los sanbenitos. Entonces, no quiero que en una escuela judía se use el amarillo, pero además vamos a integrar al plan de estudios una materia, un tema en la materia, para que la gente sepa de esto y sepa cómo se usó, para que si quieren volver a usarlo, la gente identifique lo que está pasando antes de que lo impongan y luche por eso.
Entonces, esta es la historia y el que lo quiera leer puede leer Die Gele-Late. Un análisis, el único análisis detallado que hemos visto del efecto psicológico en ambos, bueno, en todos los participantes del asunto, del tema, sobre el tema del uso de una marca. Pudo haber sido Nike, Just Do It, pero no, es Jude. Ok, eso es esta fecha. Y por último, algo que cierra con broche de oro todo esto. Primero, les recuerdo, ya vieron la fecha anterior, 1 de septiembre del 41, les pusieron la marca para que se supiera que eran judíos. Después de eso se empezaron a crear los guetos. No, los judíos no vivían siempre en guetos, vivían en juderías, que no es lo mismo. Es más, en algunas juderías como la de Roma, los judíos se enojaron mucho cuando Napoleón abrió las puertas, porque los judíos no querían que les abrieran las puertas. Bueno, no todos los judíos, los rabinos que manejaban o que controlaban o que gobernaban la judería. Ítalo-judío, porque no era sefaradí, ítalo-judío de Roma, no querían que les abrieran porque al abrirles entraban las influencias de afuera. No voy a decir que entraba la internet y todo eso, porque entonces no la había con Napoleón, pero pues entraban todas las ideas revolucionarias. ¿Recuerda Spinoza? Bueno, por ahí entró todo el rollo. Entonces, el hecho es que aquí en el 42, sin ninguna arma, más que unas cuantas palas, los judíos del pueblo de Lajba, yo ni siquiera había conocido, bueno, es que hay tanto pueblucho por allá, en toda Europa Oriental, hicieron un levantamiento, pero déjenme explicarles algo. Uno, en Lajba vivían 3.800 personas, esa era toda la población del pueblo. Adivinen cuántos eran judíos. 2.800. Bueno, 2.500 más 300 que llegaron desde Alemania cuando fue por la persecución. Y llegaron a 2.800. De 3.800 llegaron 2.800. Ahora adivinen qué pasó. Pues llegaron las tropas alemanas y con la ayuda de los 1.000 habitantes no judíos, a cambio de que se pudieran quedar con las casas de los 2.800, no tenían que ser ricos, nada más eran muchos. Piénsenlo, las casitas, además si ven ustedes las fotos de esas casas tan horripilosas, bueno, las casitas de esta gente, de 2.800 personas iban a distribuir entre 1.000 habitantes, pues claro que estaban felices los del pueblo y ayudaron a crear el gueto. El 2 de septiembre los alemanes querían tratar de eliminar el gueto y el gueto se rehusó y empezaron a luchar y a quitarles las armas de las manos a los soldados alemanes para defenderse. Tenía yo por ahí los números y creí que estaban aquí anotados en algún lado, pero ya se me perdieron. De los números de cuántos salieron en después del primer levantamiento, cuántos fueron a dar a las forestas polacas. Les recuerdo, es 42. No había resistencia polaca. Había unos cuantos por ahí, pero no había una resistencia polaca. Entonces no tenían con quién unirse. ¿Y saben qué? A 300 de ellos los recapturaron los alemanes. Adivinen. Pues con la ayuda de los habitantes del pueblo que los identificaron y los entregaron para poder quedarse con sus propiedades. No eran ricos, era un pueblo miserable, pero hasta en el pueblo más miserable tiene una casita de cartón y me imagino que el de al lado, si no tiene la casita de cartón limpia, pues quiere la casita de cartón limpia del otro. ¿Y por qué la del otro está limpio? Porque el otro, cada viernes, que es Chávez, limpia su casa y prepara una cena porque esa es su educación. Y entonces parece que es una casa rica porque está más limpia y porque todos los viernes se come, o como decía, hay un dicho en Yiddish que traducido es, en viernes se come pollo, ya sea porque el judío está enfermo o porque el pollo está enfermo. Pero podía uno no comer muchos días para que hubiera comida el viernes. En la otra cultura no había eso, se comía la misma basura o la misma extraordinaria comida todos los días, la misma salchicha todos los días.
Aquí no, el viernes tiene que haber un menú diferente, tiene que haber velas, tiene que haber luces y tiene que haber gente que se limpió y se arregló para comer. Eso es parte de la educación judía. El caso es que estos judíos, cuando se enteraron que iban a venir los alemanes, organizaron el levantamiento. Primero se discutió y los que estaban a cargo del gueto dijeron que de ninguna manera iban a colaborar con los alemanes. Todavía hay una discusión y por ahí hay un libro de la Resistencia que se pregunta por qué en los pueblos pequeños, que ese es otro milagro, por qué en casi todos los pueblos pequeños hubo levantamientos de resistencia contra los alemanes. Por los judíos. En esos mismos pueblos, repito, había polacos que no hicieron ningún intento de levantamiento contra nada, pero que ahora quieren reclamar reparaciones. Ahora, resulta que es muy fácil. En un pueblo pequeño todos se conocen más o menos. Y entonces el hacerse tonto o el guardarse información es algo que, imagínense, son 2.800 personas. Usted conoce a 2.000. ¿Quién de ustedes no conoce a 2.800 personas? Y si las conocen, saben con quién se casó, con quién no se casó, con quién anda de amante, con quién no, a quién engañó, a qué escuela fue, a qué no fue, qué comió ayer. 2.800 es a lo mejor los habitantes de un edificio de Interlomas. Se conocen todos. Pues aquí no hay nada de decir, ay, pues sí voy a ayudar a los alemanes que con tu mamá, con tu papá, todos somos primos de alguna manera. Todos en ese pueblito tenían que estar relacionados de alguna manera. Y entonces se dio ese levantamiento. Al final de la guerra sobrevivieron 90 personas. De los 2.800 judíos, todavía lograron sobrevivir 90 personas al finalizar la guerra. Después, los que dije sobrevivieron, que sí que continuaron la lucha después del levantamiento. Continuaron la lucha hasta el final de la guerra y 90 sobrevivieron. También lo subrayo, no éramos indefensos animalitos que aprendimos a pelear en el desierto. Hemos aprendido a pelear en todos lados y hemos peleado en todos lados. Y no necesitábamos de un gobierno para pelear. Ojalá si hubiera existido un gobierno, a lo mejor hubiéramos peleado mejor. Pero la cuestión hubiera sido si ese gobierno a quién le hubiera vendido armas o con quién hubiera tenido intereses para ver si de veras hubiera venido a ayudar o no. Porque ese es otro tema para otro caso. En este caso acá el hecho es que el gobierno polaco del que éramos ciudadanos y parte activa no movió un dedo. Que la población polaca no hizo ningún levantamiento. Como si el tener allá a los alemanes fuera algo tan natural para ellos como tener cualquier otra cosa. Y que de alguna manera lo era, porque en toda esta zona, Bielorrusia, Ucrania, todos los días se cambiaba de gobierno, excepto que a los únicos que se querían eliminar eran nosotros. ¿Por qué? Porque éramos pensantes, porque nuestra educación servía, porque éramos un peligro, porque preguntábamos, cuestionábamos, analizábamos y como pueden ver en las memorias, luchábamos por los derechos de todos, solo los nuestros, sino de todos. Es decir, Kaplan no atacó a Lenin por judía, atacó a Lenin porque quería un socialismo limpio y real para todo mundo, o por lo menos para todos los rusos y europeos orientales. O sea, no es egoísmo nada más, es participar en un mundo mejor. Es el concepto de Tikkun Olam llevado a su máxima expresión. Y eso son las efemérides de hoy y con lo que los dejo para que vean de cómo nos toca en el futuro. Que por cierto, en el futuro va a haber Polémica y Café, donde vamos a analizar el pasado inmediato que fue el informe presidencial. Y también vamos a hablar de educación, van a ver lo que es la maravilla de crear educación cuando no se sabe lo que se está haciendo. Que no digo que eso esté pasando en México, solo estoy diciendo que es una teoría, una hipótesis, perdón, porque los que no tienen una buena educación confunden las palabras teoría e hipótesis. Y el chiste del idioma humano es que con la definición clara, una sola palabra define todo. Hipótesis es cuando no está comprobado, teoría es cuando está comprobado y es replicable. ¿Ven cómo una palabra sí hace una diferencia? Bien, esas son las efemérides y los que se atrevan y tengan a alguien a quien odien verdaderamente, los invito a que vengan a Polémica y Café más tarde. Aquí nada más se quedan aquí después de que acabe el programa y escuchen Polémica y Café dedicado a nada más y nada menos que el desinforme presidencial.
Maya, puedes prender tu... listo. ¿Mandé? No, te iba a decir que si querías prender tu micrófono, pero ya te lo prendieron. Gracias. Pues creo que después de todo esto que escuchamos, ya no me queda nada más que despedirme, darle las gracias a toda la gente que nos escuchó y agradecerle a Daniel por su participación, que fue sumamente, no solo importante, sino interesante. Por lo menos, no sé, tú, Judith, pero yo aprendí un montón de cosas. Claro, como siempre. De todo lo que nos contó y nos dijo, se me hizo de veras muy interesante. Ya lo platicaré yo el martes allá en el Deportivo, pero por hoy no me queda ya más que despedirme, a menos que tú creas que tengo algo más que decir. No, creo que ya estamos en tiempo para despedirnos y adelante, Maya. Entonces, de veras, me siento muy satisfecha del programa de hoy. Espero que tú también, Judith, y toda la gente que nos escuchó se le haya hecho interesante, ya que se habló de muchísimas cosas. Y no olviden, vayan a ver la obra que les recomendé. ¿Qué fue Los Indecente. Indecente. Indecentes. Lo van a pasar muy bien. Acuérdense, tranquilos, porque van a estar mucho tiempo escuchando y viendo lo que pasa en escena. Y no sé si Isaac quiera agregar alguna cosa antes de que me despida. No. No, nada más decir que estuvo muy interesante el programa, muchas cosas, tenemos nuevas cosas próximamente y va a haber por ahí también algunas sorpresas con la obra de Indecente también para nuestros radioescuchas, para nuestros televidentes, para nuestros lectores, para todo mundo en Diario Judío y por supuesto en este programa para que lo puedan aprovechar. Y por supuesto, pues estaremos informando qué más se va dando en la comunidad, en las partes educativas y en todo lo demás, incluyendo lo que sucedió. Tuvo participación personas de la comunidad judía de México en este Congreso Sionista que conmemoró los 125 años del Congreso Sionista. Hubo varios representantes de México también. Creo que cuando fue el primero no hubo, pero 125 años después sí lo hubo. Entonces es importante y pues ya estaremos trayéndoles más de esas noticias. Los invitamos a verlo y leerlo todo en diariojudío.com, donde tenemos un chorro también de material y contenido de lo que fue el primer día también del colegio Olamí, ¿sí? Que fusionó estos dos colegios y que representa pues una unión entre culturas y todo, y un avance hacia un judaísmo de México en algunas cosas y todo. Y claro, muchísimas cosas más de las que pueden encontrarse en Diario Judío. Isaac, te agradezco mucho tu participación y quisiera desearle al nuevo colegio que se acaba de fundar en México mucho éxito, que mantenga la cultura judía en un buen nivel y que tenga mucho éxito. Solo voy a dar un comentario más, solo como dato curioso. Sí. Hace más de 50 años, que es la primera vez que no hay algún Eisen involucrado directamente en el colegio, ya sea como alumnos, como maestros, ¿sí? O en algún otro lado más. Después de 50 años, director, acabar de salir los Eisen que no estuvieran en el Colegio Israelita de México, en la Yiddish,
para que se uniera con el colegio sefaradí, hasta eso, por decirlo de alguna manera. Es el primer día, justamente la última, de alguna manera terminó su participación el año pasado, bueno, en el último vacaciones. Y hay alguien que todavía está por ahí, no directamente a ese, pero todavía por ahí con un poquito, que es uno de tus nietos, madre, bueno, bisnietos, que todavía está por ahí de alguna manera. Pero como Aysen directamente con el apellido, creo que hace 50 y tantos años siempre hubo alguien ahí, algo curioso en la escuela, ¿no? La verdad. Bueno, esperemos que todo sea para bien y que no haya nada que lamentar. Ya el tiempo nos dirá si fue para bien o fue una metida de pata. Pero en fin, esperemos por el bien de la comunidad judía en México, que sea para bien y que nos podamos mantener como buenos judíos mexicanos. Si alguien quiere hacer un comentario, este es el momento, porque... Bueno, les deseo un Shabbat Shalom a todos. Qué gusto escuchar este programa, muy interesante, y gracias por la invitación. Muchas gracias. Yo voy a decir a Gu Chávez, Shabbat Shalom, una buena semana, a Gute Woche, Shavua Tov, y que todo esté bien y ojalá no suceda nada malo, nada extraordinario, y que nos veamos la semana que entra con salud y en buena forma. Judith, te agradezco mucho tu ayuda de ahora y nos vemos la semana que entra. ¿Cómo lo ves? Perfecto, nos vemos la semana que entra en punto de las 12. Los invitamos a que se queden ahorita en Polémica y Café con Daniel Aysen y que nos sigan en diariojudío.com. Ahí pueden suscribirse al boletín y en la memoria del programa van a encontrar los libros que nos recomienda Daniel, los libros que nos recomendó Maya de Sholem Ash. Los invitamos a que se suscriban y que reciban la memoria, y asimismo que lean los libros que nos han recomendado. Muchas gracias a todos. Nos vemos el próximo viernes en punto de las 12. Y hay que recordarles que hay 2 programas nuevos. Tenemos un nuevo programa que se llama Leyes Perras, donde analizamos las nuevas leyes laborales de México, y nada más así como un toque rápido, de 700,000 contratos colectivos que había en México, solo 2,000 han sido aprobados. Los otros 600, yo no fui a la escuela, 98,000, eso pasa por ir a una mala escuela. Los otros 698,000 van a tener que rehacerse. Si usted es sindicalista o trabajador, este es el momento. Este es un resultado del Tratado de Libre Comercio, y todo esto lo van a conocer, todo lo referente a la vida sindical y el derecho a una vida sindical justa, lo van a conocer en Leyes Perras, en voceshispanas.com. Y el otro es todavía mejor, porque en el otro traemos a un diplomático mexicano, hijo de políticos italianos y, bueno, ¿qué les puedo decir? Organizadores de la resistencia en la República Española y quién sabe cuántas cosas. Y hago todo esto porque el nombre de pronto van a decir, ¿cómo estuvo? Sí, se llama ¿Y tú cómo la ves, güey? Y es un análisis de todo lo que está pasando, y mandamos a Carlos Vidal y a México, desde donde él va a estar y yo voy a estar del otro lado de la frontera, y vamos a ver cómo la ves, güey. También voceshispanas.com, y ya vienen esta semana. Apúntenselos. Van a estar muy divertidos. Gracias. A Gute Woche, una buena semana. A Gu Chávez, un buen sábado, y nos vemos la semana que entra. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias.